Bien, shalom, bienvenidas a un nuevo estudio de nuestra comunidad de Ney Adonolam. Hemos estado viendo las semanas anteriores acerca de las objeciones judías en contra de la persona, ¿cierto?, de Yeshua como Mesías de Israel. Vimos algunas objeciones ¿de qué hemos estado hablando? Nunca fue ungido apropiadamente, Dios prohibía el sacrificio humano. ¿Qué vimos también? Que cada uno muere por su propio pecado, no puede haber otro hombre que cubre los pecados de la persona, no cumplió las profecías mesiánicas que se están argumentadas, ¿cierto?, dentro del judaísmo, en el fondo, etc. Hemos estado viendo esto y vamos a ver algunos otros puntos. Vamos a partir desde lo más una objeción que de hecho a los mismos discípulos de Yeshua se le hicieron. Algunos dicen que Yeshua o Jesús promovió el canibalismo. La copa del Señor, el pan. Entonces ellos dicen, Jesús promovió el canibalismo, violentando la Torá, y eso lo hace un falso profeta. Cuando dice, entonces Yeshua le respondió, Juan 6:53, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6:53 al 55. Entonces ellos dicen, las propias palabras de Yeshua lo condenan como un falso profeta al declarar esto, ¿cierto?, y enseñar a otros a violentar o a violar la Torá. A lo mejor para nosotros nos suena esto algo descabellado, pero lo cierto es que al propio Yeshua en su momento, cuando dijo estas palabras, todos quedaron así, ¿de qué está hablando? Hay que comer carne y sangre de él. De hecho también les pareció algo raro, ¿no?, en su momento. O sea, no es algo tan de extrañar, porque efectivamente él está hablando en clave, podemos decir. Ahora, no hay ninguna evidencia de que los discípulos de Yeshua practicaran alguna forma de canibalismo. De hecho, si leemos, ¿cierto?, sus enseñanzas a lo largo de la historia más adelante, no hablaron del canibalismo de manera ritual o de manera real. O sea, no es que en un ritual lo hacían ni en la vida común. Ahora, quienes también deseaban condenar al Mesías, ¿cierto?, bueno, a Yeshua de Nazaret, a muerte, tampoco usaron este argumento para decir que él promovió el canibalismo y por eso tenía que ser muerto en medio de Israel. Tampoco usaron este argumento. Si Yeshua hubiese promovido el canibalismo, bueno, era fácil quizás para los perushim de aquel entonces, que aquellos fariseos, ¿cierto?, que lo tenían como falso profeta y le estaban tratando de buscar alguna, como decimos en chileno, alguna yayita, algún error, alguna falla. Sin embargo, ninguno de estos adversarios del maestro, que de verdad estaban instruidos, estudiados, etc., se animaron a hacer esta acusación contra él. Ahora, esta afirmación en realidad se puede deber a una incomprensión de la literatura judía o de la expresión idiomática, podemos decir, la forma del discurso que se presenta ahí en las escrituras, porque en realidad hoy día para nosotros, ¿qué significa comer la carne de alguien? Beber la sangre de alguien no tiene un sentido muy claro. O sea, hay expresiones que tienen sentido para nosotros, pero comer la carne y la sangre de alguien lo hemos escuchado de la Biblia solamente. Ahora, por ejemplo, ahí podemos interpretar esto en base a un midrash. Un midrash, ¿cierto?, es una expresión, digamos que es como un discurso que trata de buscar una explicación a algún asunto complejo relatado a través de un ejemplo.
Entonces estamos tratando de buscar el sentido, el significado de un pasaje y contamos una historia, como para tratar de entenderlo. Ahora, antes del primer siglo, el rabino Ishmael, ¿ya?, en el Talmud, escribió una serie de reglas de interpretación en el libro, que en la obra que después se llamó Éxodo, o la Mejiltá del libro de Éxodo, así se llamó este texto, Mejiltá, ¿ya? Entonces él escribió una serie de reglas. En su libro, Rabino Ishmael incluyó un Midrash sobre el capítulo 13 del libro del Éxodo, de Shemot, y la historia del maná que descendió del cielo, y él escribió lo siguiente. Hakadosh Baruj Hu, el santo y bendito sea, dijo lo siguiente: si permito que Israel entre en la tierra, entonces se apoderarán de inmediato de sus campos y de sus viñedos, y se quedarán ociosos estudiando la Torá. En cambio, los conduciré por el desierto durante 40 años, para que coman maná y beban el agua del pozo. Y de ese modo, la Torá se unirá a sus cuerpos. O sea, ¿qué dice este Midrash? Si en realidad el Eterno hubiese querido introducir inmediatamente a los hijos de Israel a la tierra prometida, probablemente se hubiesen quedado de ociosos. Y a lo mejor, claro, hubiesen estudiado la Torá, pero ociosos porque no tenían nada que hacer. Hubiesen sido introducidos, estaba todo listo. En cambio, y esto es como para entender por qué el Eterno hizo dar vuelta a los hijos de Israel por 40 años en el desierto y no los introdujo de forma directa. En cambio, pensó el Eterno, porque estamos como parafraseando lo que Dios quiso hacer. Los conduciré por el desierto durante 40 años, para que coman maná y beban el agua del pozo, para que de ese modo la Torá se una a sus cuerpos. O sea, a través de esta comida que era el maná, que las palabras de la Torá, ¿cierto?, se le conocen como el maná, o el pan que descendió del cielo. Es decir, comemos las palabras de esta Torá, sus mandamientos, y a su vez bebemos el agua del pozo, que también se une, ¿cierto?, como las palabras de Él y su alimento que nos da, ya sea del cielo o del agua, ¿cierto?, que Él nos proveyó milagrosamente para unirse al cuerpo de cada uno de nosotros. Entonces el Rabino Ishmael, cuando explicó estas reglas de interpretación, citó este Midrash. Y él dijo, el Eterno pensó lo siguiente, ¿ya?, como lo mencionamos. Entonces, incluso antes de la llegada de Yeshua, en el primer siglo, los rabinos, ¿cierto?, consideraban que el maná y el agua eran símbolos de la escritura, es decir, la propia Torá. El maná y el agua eran la misma Torá. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros cuando Yeshua dijo estas palabras? Yeshua se presentó a sí mismo como el nuevo maná del cielo, porque Él era la palabra que salía de la boca del Señor. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces Él es el nuevo maná y sería la nueva palabra que sale de la boca del Señor. Y así como el maná impartía vida a quienes lo tomaban, también Él, Yeshua, Él es el pan de vida, impartiendo vida a quienes lo toman. Sin embargo, el maná del desierto no impartía vida eterna. Como dijo el maestro, o sea, ustedes coman, mi carne es verdadera comida y verdadera bebida para vida eterna. Eso es lo que dijo Yeshua. Entonces, el maná del desierto no impartía la vida eterna. Por mucho que fuera el pan del cielo, ellos no vivieron para siempre. No era así como el elixir de la vida. En cambio, este nuevo maná, que es Yeshua, o sus palabras, sí lo hace. Entonces él dice, vuestros padres comieron el maná y murieron, pero el que come este pan vivirá eternamente. Eso es lo que dice el maestro. Es decir, les pide que coman de su carne y beban de su sangre. ¿Okay? Entonces, ¿cómo uno o cómo ellos deberían poder hacer esto? Y aunque el simbolismo que existe en la cena de Pesaj o de la
de la Pascua, ¿cierto? Donde encontramos en esa última cena, donde Yeshua se reúne con sus discípulos, su último Pesaj con sus discípulos, está probablemente tratando este texto o esta misma afirmación. En este último Seder todavía había algunos años posteriores a estas palabras que Yeshua ya había mencionado. ¿Okay? O sea, Yeshua dijo estas palabras: el que coman y beban de mi cuerpo, o sea, de mí tendrá verdaderamente vida eterna. Pero él lo dijo varios años antes de la última cena, donde nosotros decimos: este es el pan, este es el pan, este es el Señor, el pan del Señor, el cuerpo del Señor. O esta es la sangre del Señor, cuando tomamos ese vino. Yeshua lo dijo antes, lo dijo aún antes que ocurriera esto. ¿Okay? Entonces, hay algunos años todavía de distancia entre estas palabras. Por lo tanto, Yeshua no podría estar hablando exactamente de tomar la Eucaristía o la comunión, o simplemente tomando la copa de Pesaj, o comiendo la matzá de Pesaj. No está hablando de esto porque exactamente no estaba tratando este asunto. Él está hablando metafóricamente sobre el maná. Y sus palabras serán recordadas más adelante en este texto sacramental por muchas fe, ¿cierto? Y religiones. Pero en cuanto a Juan capítulo 6, que es donde citamos, ¿cierto?, estas palabras que Yeshua habló: el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, citando, ¿cierto?, estas palabras, el tema sigue siendo una metáfora que él está tratando del maná, y que ya existía una interpretación similar, ¿cierto?, sobre que el maná era la Torá, las palabras de Dios, y él era el verdadero pan, o las verdaderas palabras que venían de la boca del Señor. Por lo tanto, todo esto, ahora estamos leyendo un extracto del libro de Torah Club, de las buenas nuevas del Mesías, ¿ya?, de primera frutación. Entonces, no va a ser ninguna sorpresa para el lector, que por cierto todavía no tenemos esta serie, tenemos otras, pero esta no la tenemos. Por ahí. No es ninguna sorpresa para nosotros darnos cuenta de que Yeshua en realidad no fue hecho, o sea, él no estaba hecho de maná. Yeshua no era un cuerpo hecho de maná o de pan, ¿cierto? No es como que vamos a buscar los trozos de él como para comer. Tampoco se esperaba que en la sinagoga de Capernaum se reuniera la gente alrededor para canibalizar a Yeshua de Nazaret. No lo querían comer vivo. Bueno, a veces sí. A veces era muy polémico y sí. Bueno, entonces, ¿cómo entonces van a comerlo y beberlo exactamente? Si no es algo literal. Bueno, en realidad él ya lo había dejado claro en su propio discurso. En Juan 6:29 dice: la obra requerida por Dios es esta. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo a ustedes? Creer en el que Él ha enviado. ¿Cuál es el asunto? En el capítulo 6, ¿cierto?, de Yohanan o de Juan, la obra es esta, de Dios, que crean en quien Él envió. O sea, tenemos que creer en quien Dios ha enviado. También dijo en este mismo capítulo: venid al Hijo y mirad al Hijo y creed en Él. También dijo en este capítulo: todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. O sea, el que viene a mí, como que fuera el Padre, el que va al Padre tiene que venir a mí. Y el que cree tiene vida eterna. Entonces, en todas las partes, ¿cierto?, de este capítulo está hablando finalmente de que hay que creer que Él es el enviado, como el maná, ¿cierto?, de Dios, enviado en medio de los hijos de Israel. Y que había que comer y beber de Él, de sus palabras, de su enseñanza, porque Él había sido enviado de Dios y había que creer en Él. Y el que creía en el Padre tenía que venir ante Él.
para que tuviese vida eterna. Entonces en la Torá y en el Midrash, comer el pan del cielo se entiende simbólicamente como el estudio y la incorporación de la Torá y de las palabras de Dios en nuestra vida. De esta misma manera, cuando se compara el Mesías con el maná, comer el maná, que es el Mesías, se entiende simbólicamente como la frase que él dijo: venir a él, mirarlo y creer en él. O sea, realmente comer el maná, que es efectivamente el Mesías, es simbólicamente como ir ante él, mirarlo, quién es él realmente, y creer en él. Eso es el maná, lo que simboliza. Es como el man, de hecho la palabra maná en hebreo se dice man, y man significa ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Bueno, ¿qué es esto? ¿De qué se trata esto? Bueno, créelo, que Dios te envió el pan del cielo, míralo con tus propios ojos, saboréalo. Dice, hay muchos midrash, ¿cierto?, que hablan sobre los hijos de Israel probando el man o el maná, probándolo de diferentes sabores, diferente cada día, que efectivamente era un alimento milagroso. Y en el fondo, crean, vean, salgan a recogerlo, van a encontrar el maná. El Eterno les dijo, vayan, lo van a encontrar. Mírenlo, ahí está. No es algo que está en el mundo espiritual, como hablamos en la mañana. No, está ahí físico. Pueden ir a tomarlo y comer de él. Similar es el caso del Mesías, enviado del cielo, el pan de Dios. Aún así, podemos ir ante él, tomarlo, por así decirlo, mirarlo y creer en él. Hay una enseñanza muy similar sobre el Mesías, sobre un rabino que se llamaba Hillel, que dijo lo siguiente, ¿no? El famoso rabino Hillel de la casa de Hillel. Dice, no habrá Mesías para Israel porque ya lo han comido en los días de Ezequías. Eso dijo, literalmente. No habrá Mesías para Israel porque ya lo han comido en los días de Ezequías. O sea, y él dijo, han comido al Mesías en los días de Ezequías. En realidad, ¿qué quiso decir él? Que ya habían disfrutado en los días del rey Ezequías las bendiciones de un rey con la capacidad de un rey mesiánico, como un rey Mesías. O sea, ellos ya en esa época estaban tan bien que ya habían disfrutado de un rey como el Mesías en esos días. Es como probarlo. Sí, habían degustado lo que hubiese sido el reino del Mesías en aquel entonces. Entonces, es como se dice del Shabbat, es una delicia. ¿Por qué es una delicia si el Shabbat no se come? Porque uno lo disfruta, lo degusta. Esto es lo mismo del Mesías, disfrutarlo, degustarlo, pero es probarlo, es comerlo efectivamente, no es como simplemente admirarlo, ¿no? Es probarlo efectivamente. Entonces, estamos más familiarizados con la metáfora de comer y beber, a veces más de lo que creemos. Porque decimos, como decíamos antes, cuando uno quiere atacar a una persona se dice que se lo van a comer vivo. Devoramos libros. También se dice así. Nos tragamos una historia, que es como comer, etc. Y hay muchas expresiones similares, ¿cierto? Comerse vivo a alguien es como lo que decía también la escritura, que se abrió la tierra y se los comió vivo, ¿cierto? Literalmente se los comió. Entonces a veces uno dice, ay, qué raro esta expresión, pero en realidad sí lo usamos. Sí se usa. El punto es que esta enseñanza de Yeshua es un tanto difícil de comprender. Porque no es comer y beber en lo que hay que fijarse. Porque la afirmación es que en realidad es que Él ha descendido del cielo, así como el maná descendió, y hay que creer en Él. Así como los hijos de Israel lo vieron con sus propios ojos, lo degustaron y lo probaron, comieron y bebieron en ese entonces. Entonces, en realidad, Él responde a las quejas de sus talmidim, sus discípulos, con la declaración que dice en este mismo capítulo: ¿qué, pues,
si veis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, o sea, si todavía no creen, ¿qué quieren ver al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Bueno, de hecho lo iban a ver. Subir y ascender hasta donde estaba antes de venir. Porque Él dijo, yo me voy al Padre en algún momento, ¿cierto? Entonces si ustedes ven realmente que el Hijo del Hombre va a subir hasta donde estaba el Padre antes, ¿van a creer? Y bueno, efectivamente terminó pasando algo como esto. Entonces en realidad, esta afirmación obviamente de que Yeshua promovió el canibalismo no tiene ningún sentido, no aparece en las Escrituras, ni en los escritos apostólicos, ni nada similar. Ahora, darle solo el énfasis de que su carne es ese pan que se prueba ese día y su sangre es solo el vino que tomamos ese día, tampoco es exacto, porque en realidad esto se refiere a creer que Él fue enviado del cielo y que tenemos que creer en sus palabras y creer en Él. Es eso, finalmente. Entonces, hablar de que esto es canibalismo no tiene sentido, y en realidad esta objeción no comprende el verdadero sentido de las palabras que Él habló en ese momento. ¿Okay? Y nosotros podemos con esto también aprender qué realmente era lo que estaba ocurriendo acá. Ya, veamos algunos otros puntos. Para no desviarme quizás tanto del tema, vamos a ver esta otra afirmación. Algunos descalifican a Yeshua de Nazaret como el Mesías porque dicen que en realidad Él no encarnó las cualidades que tendría que haber tenido un Mesías. Ya que de nuevo hablamos de la carne, no encarnó. Entonces, si Él encarnó, es carne y vino a este mundo. En el fondo de esto hablaba el tema anterior, se hizo carne. El Mesías se hizo carne y lo probamos, por así decirlo. Entonces, ¿qué dicen al respecto? El Mesías tenía que ser un profeta. ¿Y qué dicen? Yeshua no era un profeta. Jesús no era un profeta, dicen ellos. Porque apareció en escena aproximadamente 350 años después de que había aparecido el último profeta en Israel. ¿Cierto? Cuando uno lee la Biblia hebrea, ¿cierto? Sus últimos libros, nos encontramos 350 años antes de la aparición de Yeshua. Otra cosa que dicen, el Mesías tenía que ser descendiente de David. Y Yeshua de Nazaret no podría haber cumplido este requisito mesiánico porque por parte de su digamos que no, por parte de su padre no era descendiente del rey David. Dicen también respecto de la observancia de la Torá que Yeshua contradijo la Torá y afirmó que los mandamientos no son aplicables, algunos de ellos. Por lo tanto, se va en contra de la Torá y como Mesías queda descalificado. Ya veamos punto por punto y muy a grandes rasgos, en verdad, porque no podemos entrar en tantísimos detalles finalmente, por un tema de hora, ¿no? Entonces, el primer punto, que el Mesías tenía que ser un profeta. Bueno, resulta que a mediados y a finales del siglo II se estableció dentro del judaísmo el final de la profecía. Esto es algo arbitrario tras la muerte de los profetas que fue Hagai, Ageo, ¿cierto? Zacarías, y Malaquí, ¿cierto? Que es Malaquías. Y declaró, por lo tanto, que, bueno, en ese siglo, ¿cierto? En el siglo II, o mediados del siglo II, pero antes de él, del Mesías, ya no podía ser el Mesías porque apareció 350 años después. Ahora, ellos dicen, y el judaísmo dice, y este es el punto, arbitrariamente, que ahí cesó la profecía. Porque eso es lo que se dice, cesó la profecía. Ahora,
Si esto fuera cierto, pues entonces nunca podría venir el Mesías, porque ya se acabó la profecía. Ya no hay profeta. Ya no hay profeta. Si se acabó ahí, ya no vino. Se acabó. Se acabó el plazo para que él viniera. Entonces, si en realidad queremos aplicar este argumento, tendríamos que aplicárselo a cualquier figura de Mesías y ya no sería el Mesías un profeta. Si ya cesó la profecía. Entonces, si fuera cierta esta afirmación, por una en lógica, ¿cierto? No habría un Mesías. Cualquier Mesías que pudiera aparecer hoy día, mañana, pasado mañana, o el otro año, la otra semana, cuando sea, estaría apareciendo, por ejemplo, ahora 2350 años después. Entonces la profecía ya se acabó, entonces ya no está calificado como profeta. Entonces los creyentes saben, ¿cierto?, que Dios sigue designando personas y sigue dando dones. De hecho, en el libro de 1 Corintios 12:28 se establece que Dios a algunos les dio el ser apóstoles, que en el fondo se refiere a enviados, ¿cierto?, en hebreo. Profetas se cita ahí, maestros, hacedores de milagros, dones de sanidad y otras cosas que se mencionan en las Escrituras. Es decir, todos estos son actos proféticos, probablemente de un nivel menor de lo que era un profeta con oficio de profeta, como lo fueron antes, ¿cierto? Pero dice que a algunos les fue dado el ser enviado. Y el que alguien sea enviado es como cuando Dios mandaba a un profeta a hablar su palabra a algún lugar en específico. Era un enviado, era un shaliach, un apóstol. Por ejemplo, Jonás, ¿cierto?, fue enviado a Nínive para hablar lo que el Eterno le había dado. Como profeta fue enviado. Entonces, el profeta tenía una misión específica de ser un enviado o un apóstol. Claro, ahora como que tienen un poco rara la figura del apóstol, porque ahora para algunas religiones como que el apóstol es como el máximo de todos, pero en realidad es un papel que tenía el profeta. ¿Por qué? Porque mientras exista el testimonio de Dios en la tierra, esa es la profecía. Si no hay testimonio de Dios, no existe profecía. O sea, no existe nadie que pueda acercarse a Dios si no hay testimonio de Dios. El espíritu de la profecía es lo que habla y le muestra a las personas quién es el Mesías finalmente, quién es Dios. Por eso de repente alguien dice, yo tuve un sueño, yo viví esto y Dios me confirmó. Sí, porque existe todavía un nivel de profecía con el cual Dios se manifiesta. Eso es lo que creemos nosotros. Entonces, a algunos les dio el ser enviados y que fueran a hablar la palabra del Eterno, sin ser efectivamente solo profeta, simplemente ser enviados, como dijo el maestro, vayan y digan estas cosas, vayan y hagan discípulos, vayan y bauticen a estas personas, sumérjanlos en el agua para arrepentimiento de pecado. Entonces yo puedo ir y ser enviado al lugar y hacer esta acción, y estoy haciendo una labor profética que el Mesías se encomendó, pero no soy un profeta, pero estoy en el papel. También algunos dicen que les dio el ser profeta porque todavía había personas en aquel entonces que tenían la capacidad, ¿cierto?, de recibir cierta interacción divina en su vida y poder guiar, ¿cierto?, alguna situación, edificar. Pablo habla de esas ocasiones, ¿cierto?, y habla del orden que tiene que tener también este asunto, porque no era simplemente que alguien hablara, recibí una profecía, este lugar hay que partirlo en dos. No, o sea, tenía que ser para edificar, tenía que ser pesado el asunto, reflexionado si verdaderamente era así. Pero a muchos de ellos les dio Ruach HaKodesh, y como les dio inspiración divina, y como es parte de la promesa del nuevo pacto, pues posiblemente a muchos les dio este don de profecía. ¿Okay? A otros los hizo maestros. Los profetas también enseñaban. ¿Qué decir de nuestro gran profeta Moshe, que nos enseñó la Torá? Algunos hicieron milagros, lo mismo, los profetas hicieron milagros. Algunos dones de sanidad, lo mismo, los profetas sanaron. Algunos ayudaron, ministraron, etc. Lo mismo, los profetas hicieron eso. Entonces, nosotros sabemos de que todavía existe este rol profético, porque cuando Dios
entrega su Ruach HaKodesh, da la revelación de quién es Él. Y esto produce, ¿cierto? Digamos, que la palabra de Dios nos vuelva vacía. Y nos vuelve vacía a través de los diferentes dones que Él otorga, ¿cierto?, a las personas, o les ha otorgado. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos de que en realidad la declaración aquí se acabó la profecía es un poco arbitraria. Y por otro lado, si fuera así, bueno, entonces no hay ninguna posibilidad de que venga alguien que sea el Mesías, si ya no existe profecía. Entonces, por esos dos lados, la verdad es que diferimos. Objetamos esto que dice muchas veces el judaísmo. Por otro lado, el Mesías, Yeshua, o el Mesías como tal, tenía que ser descendiente de David, por la línea del Padre. Y así como vimos la otra vez, que se le atañía, ¿cierto?, al Mesías, que tenía que ser, por ejemplo, ungido de tal y tal forma. ¿Y dónde aparece eso en las Escrituras? Porque esa es la duda. ¿Y dónde aparecía eso? Finalmente era una percepción, algún dicho, alguna creencia, pero en ninguna parte decía que él tenía que ser ungido de esta forma, como si se le unge a un sacerdote, a un profeta, aquí y allá. No aparece eso. Entonces tal vez le estamos poniendo un requisito que no aparece ahí. Y efectivamente el judaísmo dice que el Mesías tiene que ser hijo de David por la línea del Padre. Solo la línea del Padre. Pero esto no aparece en las Escrituras. De hecho, por ejemplo, en la ley de Moshe se permite que la herencia también pase por el lado de las hijas, ¿cierto? Hijos e hijas. Entonces, hoy día inclusive, en los días actuales, ¿cierto?, el judaísmo solamente reconoce la herencia y la judeidad de una persona a través del linaje de la madre, no del padre. Entonces, ¿cómo podríamos identificar quién es el Mesías hoy? Si hoy día solo se sigue la línea de la madre, no del padre. Y ya se perdió hace rato ese linaje. Vamos a volver hacia atrás, quién fue el padre de cada quien. Si ya se dice que es judío el que es de madre judía, pero entonces, ¿cómo vamos a reconstruir todo hacia atrás? Está difícil. Entonces, irónicamente, este requisito que se plantea está descartando también a Yeshua, descendiente de David por la línea de la madre. Pero en realidad la Escritura no hace esto. En varias ocasiones, ¿cierto?, se intercambian los roles por la descendencia del padre y la madre. Entonces, que tenga que ser directamente por el padre, vamos a tener alguna diferencia. Porque efectivamente, claro, no es de la línea, ¿cierto?, del padre, donde venía esta parte de David, sino de la madre. Pero en realidad no podemos ser tan absolutistas. En realidad en este punto nosotros ¿qué decimos? Mira, no está claro. En ninguna parte sale que tenga que ser sí o sí tanto. Dice sí del linaje de David, pero el linaje de David son hijos e hijas. Claro. Hijos e hijas de sus hijos e hijas. Entonces para llegar hasta ahí tiene que ser efectivamente solo padre, hijo de padre y paterno. Y de nuevo, y hoy día ¿cómo podríamos identificar el Mesías? Si en realidad hemos hecho todo el linaje después de lo que fue, cierto, la destrucción de Jerusalén por parte de Roma. El judaísmo estableció que el linaje se viera a través de la madre. ¿Por qué? Porque los soldados romanos, ¿cierto?, lamentablemente ultrajaban a las mujeres, ¿cierto? Y mataban a los hombres. Y por otro lado, los hombres, digamos que se involucraban con mujeres de otro linaje, perdían toda su conexión con el judaísmo, pero en cambio, o Israel, estas mujeres al menos podían mantener o criar ciertos hijos que se sabía que eran de este linaje y que lo mantenían muchas veces. Bueno,
Hay un tema ahí que pasó después de la destrucción de Roma, porque quedó esta... Porque antes sí efectivamente había un tema paterno, después quedó materno. Era por un tema de lograr identificar al linaje. Y de nuevo, pero entonces ya lo tenemos perdido casi. Bueno, el último punto es que Yeshua tenía que ser observante de la Torá y no lo fue, al contrario, como que promovió que se violentaran ciertos mandamientos. ¿Qué es lo que dice? La famosa página aish.com. Aish latino, Aish. El Mesías conducirá al pueblo judío a la observancia total de la Torá. La Torá establece que todas las mitzvot o mandamientos siguen siendo vinculantes para siempre, y cualquiera que intente cambiar la Torá es identificado inmediatamente como un falso profeta. A lo largo del Nuevo Testamento, Jesús contradice la Torá y afirma que sus mandamientos ya no son aplicables. Por ejemplo, en Juan 9:14 se registra que Jesús hizo una pasta en violación del Shabbat, y lo que provocó que los fariseos dijeran: Él no observa Shabbat. O sea, ellos dicen, en realidad el propio Nuevo Testamento dice en varias oportunidades que la gente misma decía que no guardaba el Shabbat porque efectivamente hacía cosas que lo quebrantaban. Entonces, dicen ellos, es textual, ahí sale, que él violó el Shabbat. Y en realidad quiso ser airoso ante esa situación diciendo otro tipo de cosas, pero no asumiendo de que efectivamente violaba el Shabbat. Ahora, sumémosle otro problema, que en general los seguidores de Yeshua de Nazaret, o de Jesús, dentro del mundo cristiano, ignoran el contexto, ¿cierto?, judío de las Escrituras. Por lo tanto, para ellos es un triunfo que Yeshua violentara los mandamientos o no los guardara, porque para ellos ya no son aplicables efectivamente. Y Dios no les pidió a ellos que lo guardaran. Entonces, efectivamente, oye, si Yeshua dijo que tal cosa, entonces ya no hay que guardar el Shabbat. Ellos concluyen efectivamente lo mismo que dice el judaísmo. Pero si ustedes mismos dicen que él violó el Shabbat y que ya no hay que cumplir eso, sus propios seguidores entendieron eso. O sea, el judaísmo dice, bueno, en realidad ellos mismos promueven esto. Entonces, ahora, si bien es cierto que la mayoría de los cristianos ignoran los días santos, las leyes dietéticas y otros mandamientos con diversos grados de arrogancia, como dice acá, y desdén, porque son arrogantes frente a este asunto, el Mesías o Yeshua mismo no hizo esto. O sea, podrían acusarlo de que sus discípulos hacían esto acá o esto allá, pero él no hizo estas cosas efectivamente. En realidad, estas actitudes, ¿cierto?, y acciones que hace el cristianismo muchas veces son el mayor obstáculo para que también el judío pueda comprender el verdadero contexto de lo que hizo Yeshua en aquel entonces. Porque si lo entienden mal y se lo explican mal, para el judío es como, sí, estoy de acuerdo contigo. Si tú dices eso, estoy de acuerdo, listo, se acabó la discusión. No es el Mesías. Bueno, hay varios grupos que consideran y que proclaman dentro del judaísmo, porque cuando uno habla de las objeciones judías, muchas veces es algo que entiende un judío de cuna, que se habla en la sinagoga o que se habla en Israel, etc. Algo como muy repetitivo. Pero también pasa que hay grupos de misioneros dentro de los judíos, misioneros judíos, o más que misioneros, antimisioneros. O sea, de aquellos que quieren venir a convertir a los judíos al cristianismo o al judaísmo mesiánico, vamos a ser antimisioneros, o sea, vamos a tirar para abajo todos sus argumentos. Por lo tanto, vamos a establecer otros argumentos. Entonces hay varios grupos antimisioneros que existen, ¿cierto?, que dicen que Yeshua anuló todos los mandamientos y lo cual lo convierte en un falso profeta. Entonces a todos los judíos le dicen, mira, aquí sale, él, ¿cierto?, anuló los mandamientos, es falso profeta, ¿cómo vas a creer en él? Vuelve al camino de la Torá. Y realmente son muy duros.
Entonces hasta aquí a lo mejor hemos dicho, el judío puede llegar a creer en esto, sí, pero es que hay personas que se dedican a esto también. Ojo. La escritura misma no respalda esta afirmación. De hecho, obviamente la escritura dice lo contrario. Yeshua mismo le dijo a sus seguidores, no penséis que he venido a abolir la Torá a los profetas, no he venido a abolir sino para cumplir. Declaro que hasta que pasa en el cielo y la tierra ni siquiera la más mínima letra pasará de toda la Torá. Es decir, si uno revisa los cielos y la tierra todavía existen, o sea, todavía se tiene que cumplir toda la Torá, según lo que dijo Yeshua. O el cristiano puede decir que hay cielo nuevo y tierra nueva, como para no hacer la Torá. O el judío puede decir, no, en realidad ya dijo lo contrario. Él dijo claramente esto. Entonces, en segundo lugar, en el primer siglo, los enemigos del Mesías querían matarlo, querían entregarlo para matarlo. Querían que él muriese, ¿cierto? Y estaban deseosos, ¿cierto? Como decíamos, se lo querían comer vivo. Estaban deseosos de que él se muriera y entregarlo, eso era. Ahora, nunca lo acusaron a él de violar la Torá o de ser un falso profeta. Quisieron hacerlo, pero en realidad no lograron hacerlo. Porque la condena por este cargo de ser un falso profeta o irse en contra de la Torá en algunos temas, era un pecado que se podía justificar con la pena de muerte. Ahora, la Escritura nos dice que en realidad él fue entregado por un falso testimonio. No fue visto, ni fue encontrada prueba, ¿cierto? Fehaciente y que no dejara lugar a dudas, ¿cierto? Para decir que él había violado la Torá. Y era un falso profeta y merecía morir. La Escritura nos señala de que hubo un falso testimonio. Y porque a lo largo de las Escrituras nos encontramos con que, efectivamente, ¿qué hizo él para que lo mataran? Bueno, sí, era bastante duro, sonaba provocativo, pero hoy día nosotros tenemos gente que en las redes sociales publica cosas bien duras y difíciles, pero no por eso vamos a buscar matarlo. Aunque algunos lo quieran funar y hacer de todo, pero es su opinión y tiene su opinión firme. ¿Qué se dice? Que es un falso testimonio. Y de hecho es lo que se trata de hacer hoy día cuando alguien quiere rebajar, ¿cierto?, la imagen de una persona. ¿Qué hace? Miente sobre algo que pasó y lo difama. Pero realmente fracasaron en esto. ¿Qué dicen? Es que él sanó en Shabbat, es que él hizo una mezcla de barro, una pasta en Shabbat, es que él recogió espigas en Shabbat y sus discípulos. Y todo esto, dentro de la tradición de Israel, es como violar el Shabbat. El Mashiach sanó en Shabbat, sí. Hizo un barro, sí. Permitió que sus discípulos recogieran espigas en Shabbat, sí. Entonces solamente hay tres posibles opciones para descubrir por qué el Mesías hizo estas cosas o permitió estas cosas. Uno, si efectivamente estaba violando o aboliendo el Shabbat, porque con sus acciones él quería hacer esto. Si fuera cierto, entonces tendría que morir por haber violentado el Shabbat. De hecho, la Torá dice que cualquier persona que viola el Shabbat merece morir, como la persona que fue a recoger leña, ¿cierto? Sin embargo, sus enemigos no le acusaron de esto. Quisieron provocarlo diciéndole esto, pero él respondió y pudo, ¿cierto?, decir por qué había pasado esto. Ahora, si Yeshua respondió y no se dejó llevar en que en realidad sí estaba violando el Shabbat, entonces ¿por qué vamos a pensar nosotros de que efectivamente lo estaba haciendo? Si él se guardó de que esas acusaciones fueran respondidas, es porque validaba el Shabbat. Por lo tanto, nosotros también deberíamos validar el Shabbat. Esta es una opción. Otra opción es que él estaba aboliendo las normas humanas sobre el sábado o el Shabbat. Ahora, este acto también podría haber sido un pecado contra la Torá. Pero ni sus enemigos ni la Escritura lo acusa
en la Biblia, ¿cierto?, de esto. O sea, si él estaba aboliendo las normas humanas del Shabbat, en realidad tampoco lo estaban acusando de esto. Ni sus enemigos ni la Escritura están diciendo esto. Por otro lado, podemos decir que él, si no es que estaba violando el Shabbat, si no es que estaba aboliendo normas humanas, porque, o sea, de nuevo, un contexto, Yeshua permite que sus discípulos recojan espigas. ¿Está diciendo Yeshua de que hay que abolir la tradición de los ancianos y que nunca nadie, y que todos puedan recoger espigas? No, ese es el contexto, ¿cierto? Lo hicieron y lo permitió, ¿ya? Porque había ahí una regla, ¿cierto? Más una costumbre entre el norte y el sur que otra cosa. Había una diferencia en la costumbre, ¿ya? Pero él no estaba promoviendo eso, no estaba promoviendo que todos fueran al médico en Shabbat, no estaba promoviendo que todos hicieran barro hasta que hicieran cemento y se pusieran a construir en Shabbat. No. Entonces, otra opción es que en realidad le estuviera estableciendo una jerarquía en este asunto, le estuviera dando un peso mayor a otra cosa. Entonces, para defenderse, Yeshua, de hecho, menciona esto en las Escrituras. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y sus compañeros. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿No habéis leído en la ley que en el día del reposo, del Shabbat, los sacerdotes en el templo profanan el mismo día de Shabbat al ir a recoger, ¿cierto?, todas estas cosas? Y son inocentes, porque de hecho el Shabbat se prohibió para todos, pero el sacerdote tenía que hacer cosas que violaban el Shabbat. Pero eran inocentes, si Dios mismo mandó a hacer esto. Pero yo os digo que aquí hay algo mayor que el templo. Pero si supierais lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del Shabbat, o del día del reposo. Entonces, Yeshua ante esta acusación se defiende señalando, ¿cierto?, la clara violación del rey David de la Torá al comer el pan consagrado y la clara violación de la Torá de los sacerdotes cuando tenían que trabajar el mismo Shabbat, aun y siendo inocentes. ¿Y cómo esto se confirma? Entonces él dice, hay algo mayor que el templo aquí. Ahora, uno podría decir que se estuviera refiriendo a sí mismo, pero también podríamos decir otra cosa. Los fariseos jamás hubiesen aceptado un argumento como este. De hecho, se hubiesen escandalizado más. Si dijera, yo mismo soy mayor que el templo, ahí sí que dejan... No, ahí se van con todo contra él. Entonces, en realidad, ¿qué podría ser algo mayor que el templo en este versículo o en este contexto? O lo que él citó. En el caso de David, ¿qué era? Por ejemplo, que estaban muriéndose de hambre, tenían que comer. ¿Qué es mayor que el templo? Si el templo está hecho para que las personas sean libres, ¿cierto?, de faltas, sean perdonadas, expiadas, ¿cómo vamos a permitir que la gente se vaya a morir ahí por estar esperando en el templo? O que no tenga que comer. Claro, o sea, ¿vamos a dejar que se mueran de hambre? ¿Que se desmayen aquí estas personas? El mismo rey David, ¿vamos a dejar que el rey David pase hambre, se desmaye, que se vaya a morir y no pueda ni comer esos panes que están ahí? Entonces, había algo mayor que el templo. Lo otro, el mismo Eterno había mandado, ¿cierto?, a que los sacerdotes trabajaran prácticamente en Shabbat. Y aunque el templo era grande, el Shabbat es grande, o sea, en este caso, el Shabbat era grande, importante, las labores que requería el templo para su ejecución en ese día eran mayores. Entonces el sacerdote tenía que cumplir su misión pese al Shabbat. O sea, el Shabbat importante, grande, sí, pero el sacerdote tenía que hacer la labor. No íbamos a dejar de hacer el servicio del templo porque era Shabbat.
Al contrario, es un día ideal para servir al Creador. Pero tenían que hacer cosas que violaban el Shabbat, sí, lo hacían, efectivamente. Entonces, ¿qué era mayor en este caso? Que el Shabbat era mayor la necesidad del templo. Y en el momento que había alguien muriéndose de hambre, ¿qué era mayor que el templo? Bueno, alguien que no se vaya a morir, la vida de una persona. Entonces, ¿qué era mayor? El mismo maestro Yeshua está diciendo, yo soy mayor y por eso hay que hacer esto. ¿En realidad ese fue su argumento? ¿O en realidad la necesidad de que hay enfermos y hay gente con hambre y gente que quizás esté con muchos problemas entre sus discípulos? Entonces, en realidad, Yeshua se está defendiendo de esta manera. ¿Qué era más grande que el templo? Hubo algo más grande, el hambre, por ejemplo. Bueno, y si mis discípulos están muertos de hambre, están medios enfermos, porque puede ser que alguno de sus discípulos estuviera enfermo. Si usted le dicen tiene que ayunar el día de Yom Kippur, pero resulta que está enfermo y tiene que saber comer algo ese día, no le vamos a decir, oye, no coma nada y al final se termine desmayando, no toma medicamentos y se puede hasta morir. Que por ayunar le vamos a decir que ponga en riesgo su vida. No. Entonces, si tengo una persona enferma y además tiene que comer algo, que coma. Que coma. Entonces, ¿qué se van a escandalizar? Porque tenemos algo de misericordia. Entonces, de nuevo les trae el punto. Quiero misericordia y no sacrificio. Esto es lo que dijo el profeta Isaías. Isaías fue bastante duro porque en algún momento dice, mira, todos estos corderos, estos animales, sacrificios no me sirven de nada. Porque lo traen acá, pero su corazón está lejos de mí. O sea, van a poner por encima de la vida de la gente y de la situación que quizás estén pasando difícil, las normas de la misma Torá para no tener misericordia. Cuando yo puse el templo por misericordia de ustedes y ustedes no tienen misericordia, es como, prefiero la misericordia no el sacrificio. Entonces Yeshua les cita esto. Y si entendieran esto, les dicen, no condenarían a los inocentes. Porque los mismos que eran tan estrictos en la Torá y en mandar mandamiento sobre mandamiento, finalmente afligían al pueblo con estas reglas y tantas leyes sobre leyes. Religiosidad. Religiosidad. Tanta exigencia religiosa que la gente estaba afligida, no podía hacer nada. Imagínense, de repente hemos experimentado lo caro que es comer kosher. Imagínense una persona pobre y que no tiene ninguna otra cosa que comer y a lo mejor no le da la plata para comprar cosas kosher. Lo va a pasar difícil. ¿Y para qué le vamos a poner normas tan exigentes que finalmente a una persona le estén afectando? Entonces, Yeshua dice, no condenaría a los inocentes, si en realidad supieran lo que significa esto, misericordia quiero y no sacrificio. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día del Shabbat. Entonces, la necesidad es esta. El Mesías ilustró dos partes de la Torá donde se debía observar que antes que la exigencia del Shabbat estaba el mostrar compasión, misericordia por alguien que tenía hambre, estaba muriéndose de hambre, el caso del mismo David, y la necesidad de que los sacerdotes tenían que hacer, porque ellos mismos servían al pueblo y tenían que hacer cosas en Shabbat. Entonces, aquí dice el autor, si en realidad los judíos antimisioneros supieran lo que significa misericordia quiere un sacrificio, no condenarían al inocente Yeshua de Nazaret. Y le aplica la misma regla. Entonces, Yeshua mismo, ¿cierto?, nos trae las palabras de el Creador, el Eterno, nos da de por sí la paz, ¿cierto?, del Creador, nos da de por sí la instrucción y la palabra de Él. ¿Y de qué se trata el mismo Shabbat? De esto. Escuchar las palabras del Eterno, recibir la Torá nuevamente, como lo hacemos con el Aarón, y finalmente vivir un momento como lo viviríamos, ¿cierto?, los días del Mesías. Bueno,
Si el Shabbat fue entregado para esto, queridos hermanos, como dijo el maestro, el mismo Hijo del Hombre es el Señor del día del Shabbat, porque el Shabbat fue puesto para el hombre, o para las personas, para su bendición, su beneficio, y beneplácito, ¿cierto? O sea, el Shabbat fue dado para servir a las personas. Y además, el Mesías fue puesto, ¿cierto?, para que finalmente encontráramos completo reposo, ¿cierto?, en Él. Entonces, en realidad, Él les podría haber estado diciendo, miren, conmigo van a encontrar verdadero reposo y no todas estas acusaciones que finalmente hacen estas personas que no los dejan ni disfrutar el Shabbat. Porque se ponen a discutir y a hacer todos estos temas, acusan a los inocentes en vez de hacer que disfruten el Shabbat. Bueno, el mismo Hijo del Hombre fue dado también para que puedan disfrutar este día como debe ser. ¿Ya? Vamos a dejar hasta acá por un tema de hora. Vemos estos dos puntos que también nos ayudan a nosotros a aprender, ¿cierto?, a interpretar correctamente las palabras del Mesías. ¿Ya? Algo que es muy importante para nosotros, finalmente. Encontrar, ¿cierto?, el verdadero significado de la venida de Yeshua de Nazaret y por qué fue tan importante que él hiciera estas afirmaciones. Y por qué es tan importante que nosotros también lo tengamos claro. Porque muchas veces una acusación puede que nos impacte, es como, oye, pero ¿cómo si él no cumplió esto? Y uno queda así, ¿quién le responde? Pero en realidad muchas veces estas acusaciones son palabras sin fundamento o sin contexto, o un mal entendimiento de la escritura, o simplemente se la tiran, ¿no? Como que deberías cumplir esto. Entonces uno debería preguntar inmediatamente, con todo esto que hemos visto, ¿y dónde aparece que el Mesías tiene que cumplir eso? Porque de repente es como, no, tenía que cumplir esto y esto otro. ¿Y dónde dice que el Mesías tenía que cumplir eso? Porque de repente es como muy fácil acusarlo por todo. Claro, si le ponemos requisitos que no existían y que no existen en la Escritura, es re fácil decir que no va a ser nunca el Mesías. Y por otro lado, si el argumento que hay también puede descalificar a cualquier Mesías futuro, entonces tú no crees en el Mesías. Pues, déjame creer a mí y tú sigue tu camino. Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta sobre nuestro tema. A ver si hay... ¿Hay preguntas? No una pregunta, es algo que quiero comentar. ¿Sí? Porque va relacionado justamente con el tema. Porque un familiar justamente esta semana me cuestionó. ¿Ya? Y bueno, quiero leerlo para que sí, sea algo como más concreto. Dice, tengo días por preguntarte algo de la religión que practicas. Este familiar es cristiano evangélico. Para ti, ¿tu salvación es por gracia o es necesario cumplir ciertas prácticas de la ley para completarla? Leo en la palabra que ni los mismos judíos alcanzaron a cumplir la ley totalmente, solo Jesús pudo cumplirla. Adicionalmente te pregunto, ¿qué beneficios trae a tu vida espiritual cumplir con la ley en cierta manera? Entonces yo respiré hondo y porque ya yo sé por dónde venía, porque ya ha habido otras conversaciones anteriores de hace muchos años. Entonces simplemente le contesté como otra pregunta. Le dije, ¿y por qué tú crees que he permanecido toda esta cantidad de años en este camino? Le dije, ¿acaso dudas tú que el Espíritu Santo mora en mí? ¿Cómo consideras tú el Espíritu Santo? ¿No es acaso el que te conduce a toda verdad? ¿Consideras que seguir lo que dijo Jesús es religión? Entonces, ahí puso un montón de cosas, y al final vino y me dijo, y si tú dices que el Espíritu Santo te conduce a toda verdad, yo también he sido
soy llena del Espíritu Santo, pero él nunca me ha indicado que deba seguir las prácticas judías que tú haces. Por eso te pregunto. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué dice la palabra? Que el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno tiene una función. Así mismo, le dije yo. Entonces le puse al final, le dije, en ningún momento al creyente que asiste a una iglesia trato de convencer que siga mi camino. Si me pregunta de qué se trata, le explico. Y de paso le insto que investigue e indague si su corazón se inquieta por esto. Si el Espíritu Santo le guía a seguir este camino, pues que siga, si no, que permanezca como está. Y siga en su iglesia, porque ese es el camino que Dios tiene para él. Le dije así y ya, no respondió más nada. A mí hay una palabra que siempre me resuena de la que está en la lista de Achá y dice, el que dice que anda en él, haciendo referencia a Yeshua, debe andar como él anduvo. Exacto. Lo que pasa es que yo no quería... Buen punto. Exacto, yo no quería seguir indagando porque yo sabía por dónde venía, porque ya esa discusión la hemos tenido antes. Y antes yo le argumentaba mucho más. Por eso es que en una de las cosas que le dije, o sea, ¿tú crees que seguir las enseñanzas de Yeshua es religión? Le dije yo. O sea, como para que él mismo se cuestionara. O sea, Es que uno no se da cuenta cuando está inmersa en el medio, ¿sí? Tú tienes que pasar algo adentro. sí. Una inquietud adentro, pasa todo. Bueno, hay como... Bueno, yo creo que es normal que entre muchas personas como que les nazcan estas objeciones. Porque eso hemos estado tratando, objeciones. De repente alguien objeta nuestra manera de vivir o lo que creemos. ¿Qué podemos responder ante eso? Porque finalmente, cuando a uno le objetan, uno puede guardar silencio, puede responder, puede enojarse, puede golpear, Claudia. Pero en realidad, quizás a veces la objeción nos puede ayudar a crecer, ¿cierto? Claro. Muchas veces a uno le objetan algo porque ha hecho algo malo, uno puede crecer. Hay personas que lo hacen solamente para Para incitar, para- buscar una pelea, una discusión. Ok. Puede ser en un debate. Qué bueno. Algo bueno. Yo voy a un debate y quiero debatir el tema. Normal. Pero, ya, yo puedo argumentar ciertos puntos, pero cuando alguien quiere objetar mi manera de vivir, y si estoy o no haciendo realmente lo que dice el Mesías, es que es como lo que Yeshua habló todo el tiempo con ellos. O sea, miren ustedes primero el ojo, o sea, la paja en su ojo. O sea, quieres objetarme a mí la forma en que yo vivo y todo esto. Bueno, y te puedo decir cómo lo hago, etcétera, pero ¿tú de verdad crees que tú eres mejor que esto? ¿O tú no estarás siendo un poco hipócrita en imponerme todos estos temas? Yeshua no tenía muchos pelos en la lengua en este sentido. No tenía. Entonces uno, es bueno que responda, pero tiene que estar uno seguro. Tampoco es bueno enfrentarse en una discusión cuando uno no tiene tantos argumentos. Tampoco es bueno decir, en realidad no sabe lo que habla. Porque en realidad podría alimentar que nosotros ni siquiera indagáramos. Pero si alguien me hizo una pregunta y de verdad no sé la respuesta, búsquela. Trate de salir de la duda, siempre es bueno. Yo creo que una de las cosas que más como que ayudó a crecer también en la comunidad en su momento, y cuando yo también me dediqué un poco más, fue porque me puse a buscar las respuestas de muchas cosas. Precisamente porque la gente que llegaba preguntaba estas cosas, como ahora estoy viendo aquí que hay varias personas preguntando cosas en YouTube. Oye, esto es así, esto es acá, ¿ustedes en qué creen? Porque uno tiene que saber responder a algunos temas. Es natural, por eso estudiamos, ¿cierto? No deberíamos tener temor o miedo de responder estas cosas. O que alguien me diga, no, eso no es así, porque tal y tal. Ok, o sea, si nosotros hemos estudiado, nos hemos preparado y por eso creemos en esto,
Estemos seguros, con fe. Finalmente nuestro crecimiento el objetivo de la vida es conocer a Dios, no tener más razón que otras personas. Yo hago esto para conocer a Dios. Y esto me ayuda a conocer a Dios, y esta vida práctica me ayuda a conectarme con Él, etc. Bueno, esa es su ganancia, a la larga. Entonces cualquiera que quiera objetar eso, decir, Dios me va a juzgar al último día. Y si yo me acerqué a Él con este camino, bueno. Y si tú lo hiciste con ese otro camino, está bien, está bien. Pero ¿por qué pretenderíamos ponernos tropiezos unos a otros en estos temas? Y este es el gran problema de Yeshua con los fariseos de su época, y saduceos y otra gente. Porque finalmente le ponían tropiezo a la gente con estas cosas. No buscaban que la gente se acercara a Dios para conocerlo mejor. Les ponían tropiezo para hacer culpable a los inocentes, para ellos quedar mejor que los demás y finalmente tener ellos el poder y el control sobre las masas. Claro. En mi caso, o sea, esa persona, si hubiese sido la primera vez que me hubiese preguntado, tal vez, digamos, uno argumenta más y habla y explica, pero ya es un tema que yo he conversado ya hace muchos años atrás, lo mismo, y ya le he dicho, entonces viene otra vez con lo mismo, ya uno sabe por dónde viene la cuestión. Bueno, uno es libre de responder o no responder. O no responder, sí. El problema son los tropiezos que estas cosas nos ponen. Porque, como estudiamos, al judío esto le pone un tropiezo para conocer al Mesías. Porque todas las cosas que hemos hablado son malos entendidos sobre su persona. Y hay otras objeciones dentro que estudiamos antes, ¿cierto?, del cristianismo, que también ponen tropiezo a la gente para conocer más al Señor. Porque decir, no, Él nunca hizo o Él abolió esto, pero si nunca lo hizo. Entonces tú le estás quitando la oportunidad a una persona de conocer más a Dios. Entonces el problema de esto son los tropiezos que ponemos y que no edifican. Lo importante es edificarnos, y si hay que responder, respondemos. Si hay que guardar silencio, guardamos silencio. Pero buscamos edificarnos unos a otros, no ganar una discusión. Porque hay gente que se termina creyendo que son los más sábelo todo y que nadie los puede contradecir. Y no, o sea, estamos lejos de eso. Quien sea, lejos de eso. A ver, no sé si alcanzamos a ver muchos temas por la hora. Está oscuro ya como para poder hacer Abdalá pronto. A ver, ¿por qué se esconde Claudita? Chalón bendecido, que no huya la hermana Claudia. Ya, pregunta para el hermano, ¿usted cree que Yeshua es ya? Bueno, de partida, el nombre que nosotros aplicamos al Mesías es Yeshua. Y el otro nombre solemos conservar la costumbre judía de llamarle Adonai o Hashem. Pese a que efectivamente esas letras que se le agregan son las que dicen los expertos, ¿cierto?, que es como se podría haber pronunciado el nombre. Creemos que Yeshua es el enviado de Dios, representante como Dios mismo, ¿cierto?, en medio de nosotros, el cual merece toda nuestra honra, ¿cierto? Y como dice la Escritura, el Hijo del Hombre, que también todos se postrarán ante Él, mismo representante de Dios, como Dios mismo, en el fondo. No se escuche. En las dos partes del judaísmo los cristianos están mal acerca de Yeshua y sus mandamientos. Claro, hay dos puntos ahí que tenemos problemas. Judaísmo, por un lado, en no tener la fe en Él, y por otro lado, en que otros niegan toda la Torah. Efectivamente, eso lo tratamos en varias series anteriores, en muchos estudios que hemos visto ya hace poquito. No se entiende, yo sí escucho. Okay. Es el acento, a lo mejor no entiendo por eso. El acento. Bueno. Me disculpan si hablo muy en chileno. Trato de hablar un poquito más internacional. ¿Por qué piensan en la teología? Porque piensan en la teología del reemplazo a la mayoría del cristianismo. La verdad detestan al pueblo elegido. Lo que pasa es que el cristianismo fue producto de la lógica y filosofía católica. Sí, bueno, quieren negar todo los judíos y finalmente terminan negando las escrituras. Eso es lo que pasa de
facto con mucha parte de la cristiandad. Por negar el judaísmo niegan la propia escritura. La cámara recoge un poco de ruido. Puede ser del aire que estaba acá. A ver. Mientras que el judaísmo pusieron regla extra de la barrera, el cual técnicamente no debe haber algún servicio disponible por ser el día de reposo, aunque sea una persona que esté muriendo y segundo lo rechazan. A ver. Ustedes, claro, John. O sea, efectivamente en el judaísmo no debería haber en Shabbat una transmisión online. No se deberían encender ni las pantallas, ni el celular, nada, ni la luz, nada de eso en Shabbat. Efectivamente no tendría que haber nada encendido si siguiéramos, ¿cierto?, la regla más estricta del judaísmo. Pero ¿qué pasa si si en el afán, o sea, si yo enciendo esto y me pongo a trabajar, obviamente estoy cometiendo una violación del Shabbat. Pero si lo hago, ¿cierto?, en el son del servicio y todo lo que hacemos nosotros, y toda la gente que igual está escuchando y aprendiendo estas cosas, creo que vale un poquito la pena, ¿no? Sobre todo por personas que no están siguiendo la práctica estricta del Shabbat y que están aprendiendo aún. Mesías divino, sí, creemos en un Mesías divino. Muchos mesiánicos no creen que el Señor Yeshua es divino. Sí, nosotros sí creemos. Por otro lado, en parte los judíos tienen razón, ya que los católicos creen en la Trinidad, la filosofía asiática. A ver, me voy a ir a las preguntas que tocaron el tema nuestro, ya, porque si no... ¿Es mejor un hijo de Israel vivo que guarde mandamientos a que muera la persona? Claro, efectivamente. Los 72 nombres están mal, lo que hacen los judíos ortodoxos meditar en ellos. Vamos a hacer una pregunta para otro momento. Pero referente a eso, ¿cierto? Y de dónde se sacan esos nombres, de dónde se meditan, etc. Yo la verdad creo que todo aquello, esas metodologías que muchas veces implementa la Kabbalah, no existían en los días de los patriarcas, los reyes, de los profetas, ni en los días de Yeshua. Si creemos que todo eso es necesario para conocer a Dios, yo no estoy de acuerdo. Si es que parte de ese conocimiento, ¿cierto?, que es parte de la herencia de Israel, nos ayuda a conocer más a Dios, a acercarnos a Él, o a entender un poquito de su persona, podría ser de provecho. Pero si creemos que eso es requisito, pronunciar un nombre, meditarlo y solo así conocer esta parte de Dios, yo estoy en desacuerdo. Al menos en lo personal. No se escucha la pregunta, menos se entiende. Mucho eco, se pierde volumen. Sí, aquí hay mucho eco. Es que no escuchaban bien lo que hablaban aquí atrás. Ok, disculpen, pero es un tema personal, porque muchas veces nos preguntan directamente, ¿ustedes creen en esto, no creen en esto? Finalmente nos complican a preguntas porque creen que no somos salvos y que nosotros creemos que sí, pero ellos creen que no. Y que las cosas que hacemos y guardar la Torá y otras cosas van en contra de eso. Cuando la Escritura jamás estas cosas fueron en contra de la salvación de las personas. ¿Okay? Entonces, como les decía, finalmente el cristianismo, por negar todos los judíos, terminan negando las propias Escrituras. Y esto es un error garrafal. Discutir contra eso, ¿cómo voy a discutir contra eso si finalmente desde el origen hay un malentendido? Bueno, a veces se puede ayudar a la discusión. El libro de Isaías 53 habla del Mashiach. Sí, íbamos a tocar en algún momento esto hoy, pero no alcanzamos por un tema de tiempo. ¿Tiene prédica, enseñanza de escatología? No, así como un curso de escatología no tenemos, pero no sé, tenemos más de 350, yo creo, videos subidos de estudios de Torah y otras cosas. Así que si quieres buscar, ahí tenemos en nuestro canal aquí de Keilat Vao. Si tú buscas, hay listas de reproducción, hay estudios sobre la fiesta, lecciones sobre Tevilá, temas del calendario judío,
tema de los ayunos, hay comentarios de la parashá y más cosas. Ahí pueden encontrar más material. Pero escatología así como tal no hemos hecho algún curso o algo así. De Apocalipsis. ¿No? Hemos visto pocas veces temas del Apocalipsis. Más que nada porque las personas derechamente creen que es un libro lleno de profecía cuando más que eso es un libro lleno de cosas por interpretar, un llamado, ¿cierto? Es un llamado a que la gente se acerque a la fe, que vea el peligro de desviarse y pueda volver, ¿cierto?, al camino de la fe. Como lo fundamental del libro de Apocalipsis. Y muchas de las cosas se refieren al Imperio Romano que existía en aquel entonces y la persecución que hubo. Entonces, hay un tema histórico muy extenso finalmente. No hemos tocado nunca este tema en full detalle. En algún momento quizá lo podamos hacer. Ok, estamos preparándonos mientras tanto aquí. Muchas gracias por hacer Abdalá. ¿Qué tiempo de grabación? ¿Ah? ¿Qué tiempo de grabación? Sí.